Bendiciones para todos. Esta es la clase número 14 de la carta a los Hebreos. Hoy consideraremos Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 14, las credenciales de un sacerdocio eterno. En la clase anterior, el día que Jesús traspasó los cielos, estudiamos acerca del impacto que se suscitó el día de la ascensión de nuestro Señor y las consecuencias legales y espirituales que este evento trajo consigo. Concluimos aquel estudio con la poderosa exhortación del escritor a finales del capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Siguiendo el orden lógico y legal de la carta, ya hemos analizado los primeros 4 versículos del capítulo 5, donde se establecen los requisitos o credenciales del sumo sacerdote terrenal, su origen humano, de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, su función mediadora y sobre todo su designación divina, pues nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Hebreos 5, 4. De la misma manera, Jesús no se autonombró sumo sacerdote. El Espíritu Santo, a través del escritor de Hebreos, nos dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Por lo que tanto el sumo sacerdote terrenal como el celestial eran llamados por Dios, un requisito sine qua non. Pero aparte de esto, el sumo sacerdote celestial, el de Cristo, no era solo una mejora del sistema anterior de la ley de Moisés, sino una realidad de una naturaleza completamente superior. En esta lección, nuestro estudio se centrará en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10, donde analizaremos detalladamente las credenciales de un sacerdote eterno, para luego, y siguiendo el orden del escritor de la carta, introducirnos a uno de los temas más profundos, fascinantes y en ocasiones enigmáticos de toda la escritura, el orden de Melquisedec. Para comprender la magnitud de las credenciales de Jesús, debemos entender primero una barrera legal infranqueable bajo el sistema de Moisés. El llamado orden de Melquisedec, a diferencia del orden de Aarón, demanda una dualidad de funciones: que el sumo sacerdote sea rey y sacerdote a la vez. Bajo la ley de Moisés, esta unión de oficios era legalmente imposible. La estructura teocrática de Israel mantenía una separación estricta de jurisdicciones. El sacerdocio pertenecía exclusivamente a la tribu de Leví, del linaje de Aarón. La realeza pertenecía exclusivamente a la tribu de Judá, del linaje de David. Intentar ejercer ambos cargos era una violación que la ley castigaba severamente, como ocurrió con el rey Usías, y eso lo tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Las credenciales de un sacerdocio eterno. La doble certificación del Padre. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No fue Cristo el que se autoglorificó, fue el Padre el que le dio esa gloria. El que le dijo: tú eres mi hijo, y el que le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es importante notar que Jesús no se autoglorificó ni tomó el puesto por ambición. Fue una investidura oficial. En este texto,
El escritor presenta dos documentos proféticos que validan el cargo de Jesús. La credencial como rey, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y la credencial de oficio como sumo sacerdote. Comencemos a estudiar la credencial como rey, la credencial de filiación. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreos 5:5, citado del Salmo 2:7. Primero, por un derecho de herencia. La filiación divina está ligada intrínsecamente a la condición de heredero del trono. En el derecho antiguo, el hijo primogénito es quien posee la legitimidad legal sobre las posesiones y títulos del padre. Otra característica de esta credencial de filiación es el protocolo real. En el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, el rey de Israel era considerado el hijo de Dios en un sentido representativo para gobernar su pueblo. En pocas palabras, para los hebreos, todo rey o el rey era el hijo de Dios. El origen legal de este concepto, en cuanto al pacto davídico, la base de esta idea se encuentra en 2 Samuel 7, 13 al 14. La promesa fundacional hecha al rey David, cuando Dios le dijo: yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él padre y él me será mi hijo. A partir de ahí, todo rey de Judá, todo rey que se sentara en el trono, iba a ser Dios para él padre y él iba a ser para Dios hijo. Por esta razón, el Mesías debía provenir de la tribu de Judá. Solo de este linaje Dios juró que se levantaría un trono eterno. Ninguna otra tribu poseía esta credencial real. Otra característica que identifica a Jesús con la credencial como rey es su superioridad. Jesús era hijo por naturaleza, no solo por título. Si bien todo rey de la línea de David era hijo por mandato legal, o sea, por promesa, como lo vimos en Samuel, Jesús trasciende este concepto por cuatro razones fundamentales. Jesús no es hijo de Dios por creación, a diferencia de los ángeles. Además, Jesús no fue creado. Jesús es Dios desde la eternidad. No es hijo solo por pacto o promesa, como dijimos, a diferencia de los reyes anteriores. Y no es hijo solo por adopción espiritual, a diferencia de cada uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 12. Pero sí lo es por engendramiento eterno. Jesús comparte la misma ousia, es decir, naturaleza. Estos conceptos los conocimos en las primeras clases de estas lecciones sobre hebreo. Él comparte la misma naturaleza que el Padre. Es Dios mismo manifestado. En el principio era el verbo era Dios, y luego en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice: y el verbo se hizo carne. Luego Dios lo reconoció a él como mi hijo durante el bautismo, durante la transfiguración, y luego muchísimas personas lo identificaron como tal, entre ellos el apóstol Pedro. La otra característica que podemos conocer de la credencial como rey es la doble naturaleza en la credencial. La naturaleza divina es hijo porque posee la esencia del Padre desde la eternidad, y es humano porque al ser concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, según Mateo 1:20, adopta la naturaleza humana, insertándose legalmente en el linaje de David y la tribu de Judá. Por lo tanto, Jesús ostenta la corona no solo como un descendiente humano de David, sino como el Hijo eterno que le da validez y permanencia a ese trono. Su derecho al reino es absoluto. Credencial como sumo sacerdote, la credencial de oficio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6, citando el Salmo 110:4.
El Salmo dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es la credencial definitiva. Dios juró y no se arrepentirá, dice el texto. A ningún sumo sacerdote o sacerdote de la orden levítica, es decir, bajo la ley de Moisés, se le dijo que sería sacerdote para siempre. De hecho, esto es lo que manifestó el mismo escritor de Hebreos. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Hebreos 7:23. Ejemplo de ello lo tenemos en Números capítulo 20, versículos 25 al 28, donde se nos habla de la muerte de Aarón y su respectiva sucesión por parte de su hijo Eleazar. ¿Cómo explicar entonces la perpetuidad que Dios le dio al sacerdocio levítico? Como lo dice Éxodo 29, 28 al 29 y Números 25, 13. El mismo texto del libro de Números nos lo aclara. En el contexto encontramos la confirmación del pacto del sacerdocio de parte de Dios con Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Dice el texto, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Número 25:13. El pacto con Finés, el pacto del sacerdocio perpetuo, no garantizaba que un solo hombre viviría para siempre, sino que su descendencia mantendría el cargo. Era una perpetuidad de linaje, similar a la promesa real hecha a la tribu de Judá, que siempre que se sentara en el trono iba a ser del linaje de David. En el contexto bíblico, la palabra perpetuo del hebreo olán a menudo se refiere a la duración de una era, de un pacto o una dispensación específica, y no necesariamente a la eternidad absoluta de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 13, se indica que la circuncisión iba a ser por pacto perpetuo. En Éxodo capítulo 12, versículo 14, dice que la Pascua se debía celebrar como estatuto perpetuo. Lo mismo se dice del día sábado en Éxodo 31, 16 al 17. Esto era una forma de pacto perpetuo limitado a una dispensación específica. De la misma manera, este sacerdocio perpetuo estaba ligado y limitado mientras la ley de Moisés estuviera en vigencia. Si la ley cambiaba, el sacerdocio también debía cambiar. Esto es lo que argumenta Hebreos capítulo 7, versículo 12. Pero más aún, y como lo vamos a estudiar, la ley cambió porque el sacerdocio cambió. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Juró Jehová y no se arrepentirá, comienza diciendo el Salmo 114. Lo que escribió el autor de Hebreos, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso fue lo que juró Jehová y no se iba a arrepentir. ¿A quién se lo juró? A su Hijo, al Señor Jesús, que le juró que sería sacerdote para siempre. Un sacerdocio que no vendría por genealogía o por linaje. Jesús no hereda el cargo por ser hijo de un sacerdote, sino por ser el Hijo de Dios con una vida indestructible. Su sacerdocio no es una sucesión de hombres mortales, sino la permanencia de un hombre eterno. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Y aquí es donde va a venir la explicación de lo que dije anteriormente. En la teología de Hebreos, el sacerdocio no es solo una parte de la ley. El sacerdocio es el fundamento sobre el cual se construyó toda la estructura legal del Sinaí. Dice Hebreos 7:11 en la primera parte, si pues
la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio recibió el pueblo la ley. Esto significa que la ley fue promulgada sobre la base del sacerdocio. Si quitamos el sacerdocio, la ley se queda sin su mecanismo de mediación y por lo tanto pierde su validez operativa. Por lo tanto, el cambio de ley es la consecuencia necesaria del cambio de sacerdocio. Escuchen bien esto. El cambio de ley es la consecuencia necesaria del cambio de sacerdocio. ¿Por qué hubo cambio de ley? Porque Dios había estipulado desde la eternidad un cambio de sacerdocio. La ley de Moisés, el sacerdocio levítico, era simplemente un paréntesis dentro del plan completo de nuestro Dios. Si el sacerdocio cambia y la ley se mantiene igual, Jesús sería un transgresor de la ley, pues la ley de Moisés dice explícitamente que solo los hijos de Aarón pueden acercarse al altar. En pocas palabras, no hubo un cambio de ley para que hubiese un cambio de sacerdocio, sino hubo un cambio de sacerdocio y por consiguiente el cambio de ley. Por lo tanto, el cambio de ley es la consecuencia necesaria del cambio de sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:12. Por lo tanto, el cambio de ley no era el objetivo, sino la consecuencia legal obligatoria para validar el ministerio de Cristo. Dios anula el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Hebreos 7:18, para darle paso a una mejor esperanza. Este es un punto de quiebre para los lectores originales de la carta y para cualquier persona en el siglo XXI que pretenda mantener la vigencia de la ley de Moisés. Existe una exclusividad legal que no permite el sincretismo. Muchos desean añadir a Cristo a la estructura de la ley antigua. Sin embargo, si la ley de Moisés sigue vigente tal como fue dada, Jesús no podría ser nuestro sumo sacerdote. Bajo la ley del Sinaí, el acceso al santuario está restringido por el linaje a la tribu de Leví. Si aceptamos que esa ley es la norma actual, entonces Jesús, que nació de Judá, estaría cometiendo una infracción legal al presentarse como sacerdote. De hecho, dice Hebreos capítulo 8, versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Por lo que tendríamos entonces que hacer una elección obligatoria. O tenían que hacer esos hebreos del primer siglo una elección obligatoria y muchos hoy día en el siglo XXI también la tendrían que hacer. O te quedas con la ley de Moisés y entonces te quedas con sacerdotes humanos mortales y de la tribu de Leví, esto para los lectores originales de la carta, porque para los del siglo XXI ya no hay tales sacerdotes. El judaísmo como religión sacrificial duró hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. O te quedas con Jesús y entonces debes aceptar que hubo un cambio de ley para dar lugar a su sacerdocio superior. Esto significaba un gran cambio en la relación de Dios para con la humanidad. Veamos. La dualidad del nuevo pacto. Inclusión para el gentil y jurisdicción para el hebreo. Para comprender la magnitud de las credenciales de Melquisedec, debemos distinguir cómo el nuevo pacto impactó a los dos grandes grupos de la época.
Para los gentiles fue de la exclusión a la ciudadanía. Para las naciones paganas, el nuevo pacto fue un decreto de inclusión, cuyo significado era abandonar la idolatría para injertarse en el Dios de Israel, como bien señala el apóstol Pablo a los Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo no judío estaba alejado de la ciudadanía de Israel. El pacto de la ley de Moisés no era para ellos. Ellos eran ajenos a los pactos de la promesa. No tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es inclusión, incluido dentro del pueblo de Dios, como también lo explica Pablo en Romanos capítulo 11, injertados en el olivo natural, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús, gracias a su sacerdocio, porque debido al sacerdocio hubo cambio de ley, hubo inclusión. Bajo este nuevo régimen, la ley dejó de ser una barrera de exclusividad para convertirse en un puente inclusivo, uniendo a ambos pueblos en uno solo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 14 al 16 dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es fundamental notar que incluso con la revelación del nuevo pacto, la transición no fue inmediata. Los judíos que aceptaron a Jesús tenían un arraigo profundo a la ley de Moisés. En el único concilio que aparece en las Escrituras, el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo dictaminó que los gentiles no debían ser ni inquietados ni obligados a vivir bajo esa antigua ley. Esta decisión fue tan importante que se envió una carta para ser leída a todas esas congregaciones, a todas esas iglesias. El mensaje fue claro. La salvación es por la fe en Cristo, no por los ritos legales judíos. De hecho, la defensa de esta verdad fue el tema central de las cartas de Pablo a las iglesias de Galacia, Colosas, Éfeso y Corinto. Y entre la carta o entre la resolución del Concilio de Jerusalén y que ellos debían leer a todas estas congregaciones, estaba, nos pareció bien y también al Espíritu Santo no imponieron ninguna carga mayor que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Los gentiles estaban sin Dios, ahora eran incluidos en el pueblo de Dios, pero los hebreos no estaban sin Dios. Para los hebreos significaba este cambio de ley un cambio de soberanía legal. Para el pueblo judío el énfasis no era la falta de Dios, pues ya lo conocían, sino la legitimidad del sistema. Para ellos, el tema del sumo sacerdote era la columna vertebral de su existencia. Aceptar a Jesús como sumo sacerdote no era solo un acto de fe devocional, era un acto jurídico. Por eso es importante lo que el autor de la carta a los hebreos está diciendo a estos lectores originales. Implicaba reconocer que el sistema de Aarón había caducado y que por tanto el código legal de Moisés ya no era el que regía sus vidas. Pablo, en sus cartas a las iglesias gentiles, Éfeso, Colosas, Corintios, Gálatas, conformadas también por judíos, conecta tres puntos legales que forman una sentencia contundente respecto al tema que estamos estudiando. El primer punto legal, la ley del matrimonio, jurisdicción por muerte.
En Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6, Pablo utiliza la analogía jurídica del matrimonio para explicar que la ley solo tiene dominio sobre una persona mientras ésta vive. A continuación veremos un extracto de un estudio que di hace algún tiempo, un estudio de una lección sobre Malaquías, donde explico esta parte con mucho detalle. Tomado de la serie Malaquías, en este mismo canal de YouTube está esa lección, en la lección 3, parte 3. También el adulterio espiritual es posible hoy día cuando pretendemos estar con la ley de Moisés y la gracia. Y aquí el apóstol Pablo va a tomar una analogía del matrimonio. Entonces vamos primero a explicar lo que el apóstol Pablo va a hablar del matrimonio y luego cómo lo aplica al tema de la ley y de la gracia, de la ley y Cristo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Romanos 7, 1 al 2. Aquí voy a tratar de exponerlo gráficamente. Tenemos dos individuos. Tenemos el hombre y tenemos la mujer. Y ambos están unidos en matrimonio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Estos dos están unidos en matrimonio. Si el hombre llega a morir, la mujer queda libre de casarse. La mujer queda libre de casarse. Pero volvamos otra vez al matrimonio. Así que volvamos otra vez al matrimonio. Dice en Romanos 7:3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces volvemos otra vez gráficamente al matrimonio y aparece un tercer individuo, otro hombre. Si la mujer está casada y se casa con otra persona, entonces eso forma una relación de adulterio. Tenemos que la mujer está casada con este individuo y también está casada con este individuo. El pacto aquí sigue. Según la ley, como dijimos hace un rato, la ley pudo haberle permitido el divorcio, pero solamente hay un causal de divorcio, que es la fornicación. Si estos se separaron por cualquier otra causa, lamentablemente, y ella se casa con este otro, lamentablemente caen en una relación de adulterio. Y este hombre que de repente puede estar soltero y libre para casarse, es también un adúltero, porque el que se casa con el adúltero también adultera. Entonces, fíjense, hermano, interesante esto. Este hombre que está aquí, que está libre, solterito para casarse, si este hombre se casa con esta mujer que es adúltera, porque ya ha estado casada con otro hombre, es una relación de adulterio. Ahora bien, si el hombre muere, desaparece de la escena, entonces esta relación, ella sí puede volver a casarse con este hombre. Y eso es un matrimonio. Ahora bien, Pablo toma esa analogía, va a tomar esa analogía del matrimonio y la va a llevar a lo que nosotros estamos estudiando, a la aplicación de la ley y Cristo, y la ley y la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Pablo le escribe a romanos, a los cristianos en Roma, habían judíos y gentiles, y le dice, hermanos míos, iglesia en Roma, ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces tenemos aquí, el hombre representa la ley y la mujer va a representar, en este caso, a los judíos, pero también vamos a representar a la iglesia en Roma. Esto cuando estaba la ley vigente, los judíos tenían que seguir la instrucción de la ley, porque fue una ley dada a ellos, a los judíos. Fue una ley dada a ellos. Según Deuteronomio 5, la ley fue para Israel. Luego llega Cristo. Llega Cristo. Entonces, según la analogía que estudiamos del matrimonio, ¿qué tiene que pasar para que esta relación entre judíos y Cristo sea válida, sea un matrimonio? Para que los judíos y la gracia sea un matrimonio.
Y también para que la iglesia y la iglesia sea un matrimonio, es necesario que la ley muera, que la ley muera. Porque si se unen y quieren y pretenden estar con Cristo, la gracia y con la ley, entonces es una relación de adulterio. Para que esta relación no sea una relación de adulterio, es necesario que esto muera. Y de hecho, así sucedió. Así sucedió. Cuando Cristo muere en la cruz, la ley queda abolida. Esa es la enseñanza bíblica, hermanos. Que las filosofías de los judaizantes hoy día digan, no, que hay que seguir la Torah y todo, bueno, allá ellos. Pero la enseñanza bíblica es que la ley tenía que morir para poder que esto sea un matrimonio. Para que ahora los judíos, la iglesia en Roma y nosotros seamos un matrimonio con Cristo, seamos un matrimonio con la gracia, es necesario que la ley muera. Si nosotros pretendemos estar con la ley y con Cristo, eso es adulterio, como lo dice Pablo y como lo enseña las Escrituras. Ahora bien, estamos casados ahí. Intentar sujetarse a la ley de Moisés, estando unidos a Cristo, es, en términos legales, un conflicto de jurisdicción. No se puede estar bajo el dominio de dos pactos simultáneamente. El judío podía volverse a casar si la mujer moría. Estando en vida la mujer, no podía hacerlo, no podía tener dos matrimonios. Eso es bigamia, eso es adulterio. Y ese es el peligro del adulterio espiritual. Siguiendo esta lógica, si el creyente judío intenta validar su relación con Dios a través del sacerdocio levítico, es decir, la ley, mientras profesa fe en el sacerdocio de Cristo, es decir, la gracia, cae en una forma de bigamia espiritual. Cristo es un esposo santo y su sacerdocio es exclusivo. Él no puede compartir su gloria ni su autoridad con un sistema que él mismo vino a dar por consumado. Y esto es lo que tenían que entender los lectores originales de la carta. No se podía estar con la ley y con la gracia. No se podía estar con Moisés, con la ley de Moisés y con la ley de Cristo. El judío primeramente había estado con la ley de Moisés, ese era su primer marido, pero para poder tener un matrimonio con la gracia, con Cristo, la ley tenía que morir y quedaba libre para casarse. Estando en vigencia la ley, estando viva la ley, no puede casarse con otra persona. Pero los hebreos querían tener la ley de Moisés y vivir bajo la gracia, estar bajo la ley y tener a Cristo como el sacerdote, como mucha gente hoy día lo quiere hacer, vivir bajo la ley y estar con Cristo. Y no se puede. Cristo no está obligado a vivir de esa manera. He aquí yo, Pablo, os digo, dice Pablo en Gálatas 5, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted como pueblo de Dios pretende guardar partes de la ley, justificarse en la ley, como dice el apóstol Pablo, circuncidarse, guardar el sábado, diezmar justificándose en la ley, guardar fiestas solemnes, en fin, cualquier cosa de la ley. Si usted pretende estar con la ley y a su vez pretende estar con Cristo, Pablo dice, yo he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. De nada le va a aprovechar Cristo, hermano. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si usted está con la ley y con la gracia, usted está en adulterio. Entonces, Cristo no le va a aprovechar de nada. Y usted debe decidirse. Sigue con la ley y guarda completamente la ley, que al final tampoco justifica, o hace que la ley muera y se decide a seguir a Cristo. ¿Qué pasaba con este de aquí, según el gráfico anterior, cuando una persona quiere seguir? Vamos a suponer, yo quiero seguir empeñado en seguir con la ley y con la gracia. ¿Quién me dice a mí que no? Soberbio yo. ¿Quién me dice que no? Si yo quiero guardar la ley y quiero guardar la gracia, ¿quién me dice a mí que no? Pues estoy en adulterio.
Ahora, ¿qué pasa con este individuo que estaba libre para casarse? Según el gráfico anterior, ¿se acuerda? Este también adulteraba, entraba en adulterio. Entonces, Cristo, si yo pretendo tener esa relación porque soy soberbio, porque yo estoy con la ley, estoy con la gracia, porque yo soy bravo y quiero estar así y nadie me dice que no, entonces Cristo, hago que Cristo adultere. Porque el que se casa con el adúltero, adultera. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Cristo? ¿Qué cree usted que va a hacer Cristo? ¿Qué cree usted que iba a hacer el hombre que sabía que su relación con esta mujer, ¿se acuerdan? El hombre que sabía que con su relación con esta mujer lo hacía el adúltero. Él tenía que dejarla, separarse, para no seguir, porque él estaba libre. Cristo está libre. Si yo pretendo estar con la ley y con Cristo, yo soy adúltero. Pero Cristo no tiene por qué quedarse y caer en adulterio por mi actitud. Por lo tanto, viene el tercer punto legal, la desconexión de la gracia. Y es lo que le dice Pablo a los Gálatas. Pablo cierra este argumento con una resolución judicial en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Querían estar con la ley de Moisés y querían estar con Cristo. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué hace Cristo? Pues se desliga, rompe con esta relación. Cristo no va a estar en adulterio porque yo quiera estar en adulterio. Se desliga, corta la relación. No hay salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la ley, y esto no de vosotros, pues don de Dios. De Cristo desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cristo no tiene por qué estar unido a unas personas que quieren seguir viviendo bajo la ley de Moisés. Y esto es lo que tenían que decidir los hebreos originales de la carta y los que tiene que decidir mucha gente hoy día. La palabra desligarse implica que el contrato de la gracia queda nulo y sin efecto para aquel que decide volver a la ley. Si buscas el amparo legal de Moisés, pierdes automáticamente el amparo sacerdotal de Cristo. Es una elección de exclusividad jurídica. Por lo tanto, la conclusión legal es: aceptar las credenciales de Cristo es aceptar que ya no nos regimos por la ley de Moisés, el antiguo pacto, sino por la ley de Cristo, el nuevo pacto. Para el hebreo, la transición no fue de sin Dios a con Dios, sino de una ley de sombras a una ley de sustancia. Por tanto, entender las credenciales de Melquisedec no es solo un tema de estudio bíblico, es entender bajo qué régimen legal estamos operando. O estamos bajo la ley de los hombres, bajo el sacerdocio arónico, o bajo la ley de Cristo, el sacerdocio según la orden de Melquisedec. No hay terreno intermedio. Y esto es lo importante de estudiar esta carta a los hebreos. Con puro hebreos estudiamos la razón por la cual fue necesaria el cambio de ley. Hubo un cambio de sacerdote. Entonces la discusión no se centra tanto en si Cristo abolió o no la ley. En Hebreos la discusión estaba sembrada en quién es tu sumo sacerdote. Si es Cristo, entonces hubo cambio de ley, porque bajo la ley antigua no podía ser Cristo sumo sacerdote. El único sumo pontífice es el Señor Jesús, el único sumo sacerdote. Entonces esto, más que un tema de estudio bíblico, es entender bajo qué régimen legal estamos operando. Si usted quiere estar bajo el régimen de Cristo, entonces entréguele su vida a Cristo y que Él sea su único sumo pontífice, su único sumo sacerdote. No hay otro sumo pontífice, no hay otro sumo sacerdote, sino el que traspasó los cielos y se sentó en el trono de Dios. ¿Por qué del orden de Melquisedec? ¿Por qué ese nombre? La respuesta nos la da el mismo escritor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 7 entraremos en el expediente detallado de quién era este personaje y por qué su genealogía o la falta de ella es la clave de nuestra salvación eterna.
Hoy solo estamos presentando la credencial oficial de Jesús. En la próxima clase, Dios mediante, vamos a estudiar a este enigmático personaje llamado Melquisedec y por qué Dios acoge el sacerdocio de Cristo según la orden de este hombre, de este sacerdote del Dios Altísimo. Pero eso será para la próxima clase. Ahora estudiemos otra credencial, la credencial experimental. El aprendizaje por el padecimiento. Hebreos 5, 7 al 9. El requisito de la identificación humana. Hebreos 5, 1 al 2. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Todo sumo sacerdote, por diseño divino, debe ser un hombre escogido de entre los hombres. Su función es ser el puente, representar a las personas ante Dios mediante ofrendas y sacrificios. En el sistema terrenal, la paciencia del sacerdote nacía de su propia fragilidad. Él no juzgaba con dureza porque sabía que él mismo era capaz de caer. Su credencial era la debilidad compartida. Y debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Pablo muy bien lo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa debe ser la actitud. Eso era lo que demandaba Dios del sacerdote terrenal, del sumo sacerdote terrenal. En cambio, nuestro sumo sacerdote celestial tiene una perfección y su perfección es la empatía. Vamos a estudiar entonces la perfección de la empatía en Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Tener el derecho legal, es decir, ser hijo de Dios y pertenecer al orden de Melquisedec, le daba la autoridad, pero no necesariamente la conexión con nuestra miseria. Jesús, para ser un sumo sacerdote funcional para nosotros, necesitaba graduarse en la experiencia humana. A diferencia del sacerdote levítico, cuya empatía nace de haber fallado, la empatía de Jesús nace de haber resistido. Venció sobre lo que ningún sumo sacerdote terrenal u hombre alguno pudiera soportar, la prueba de la tentación. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nadie conoce mejor la fuerza del viento que aquel que camina contra él, no el que se deja arrastrar. Nosotros cedemos y la presión cesa. Cristo resistió y la presión aumentó hasta el último suspiro. Su santidad no lo aleja de nuestra lucha, lo convierte en el único ser humano que ha sentido el peso total del ataque del enemigo. La escuela de los días de su carne, Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7 al 8. Aquí es donde conectamos esa empatía con su preparación práctica. Jesús no aprendió la obediencia en un aula de clase celestial, sino en el terreno del sufrimiento. Dice, Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Escrito en mayúscula, resaltado. La palabra clamor, del griego krauge, indica un grito fuerte, una angustia profunda, posiblemente refiriéndose a cuando estuvo en el Getsemaní. Él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22 al 42. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿De qué manera? He leído de mucha gente que dice que fue oído, por lo tanto no murió. Y eso no es lo que dicen las Escrituras. ¿De qué manera fue oído a causa de su temor reverente?
Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 43 al 44. Ciertamente el Todopoderoso pudo haberle liberado de la muerte. Pero si eso hubiese pasado, si Jesús no hubiese bebido de esa copa de sufrimiento, no habría habido ni resurrección ni ascensión. Jesús no fuera nuestro sumo sacerdote. Como estudiamos, el ser hijo de Dios fue una credencial para ser sumo sacerdote. Pero como lo dice el escritor, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hijo, Jesús siempre fue obediente por naturaleza. Pero como hombre y sumo sacerdote, tuvo que ejercitar esa obediencia en el escenario más difícil, en la cruz. Desde ahí, desde el momento en que sabía que iba a ir a Jerusalén e iba a ser crucificado. No le fue fácil. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, le decía a los discípulos. Las lágrimas de Jesús son su tinta sacerdotal. Ellas validan que Él conoce el peso del dolor humano, la tentación y el miedo a la muerte, pero no sucumbió. Su empatía fue porque resistió, mientras que la empatía del sacerdote terrenal era porque consideraba a los demás porque él también fallaba. No, Cristo no falló. Su empatía era la resistencia. Y nos dice, vamos, que sí se puede resistir. Aquí es donde conectamos esa empatía con su preparación práctica. Jesús no aprendió la obediencia en un aula de clase celestial, sino en el terreno del sufrimiento. ¿Aprendió la obediencia? Una pregunta que podríamos hacernos. ¿Acaso Jesús era desobediente? No, de ninguna manera. Como Dios, Él conoce la obediencia teóricamente, pero como hombre tuvo que experimentarla en la práctica. No aprendió a dejar de ser rebelde, sino que aprendió lo que cuesta obedecer al Padre cuando el cuerpo y el alma están bajo presión extrema. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Hebreos capítulo 5, versículo 9. En este pasaje no hay indicio de una salvación universal. De hecho, este versículo destruye tal idea. La obediencia no constituye un prerequisito para recibir la gracia, sino una característica de los que están en el camino de la fe. La salvación se procura mediante la obediencia. ¿Qué sucederá entonces a los que son desobedientes al Evangelio? Pedro hizo esta pregunta retórica en 1 Pedro 4:17 y la respuesta a la pregunta es clara. Y Pablo la dio en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10, diciendo retribución a los que no obedecen el Evangelio, a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesús. Es importante la obediencia para ser salvados por nuestro Señor Jesús. La obediencia de Cristo bajo el sufrimiento, bajo su sufrimiento es lo que lo hace a Él perfecto. Aquí perfecto de la palabra griega teleió no significa que antes fuera imperfecto, sino que fue completado o totalmente capacitado para el cargo. He aquí la importancia de la obediencia a Cristo. Es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Solo habiendo cumplido con todas sus credenciales, Dios el Padre hace su declaración oficial. Conclusión. Hemos visto que el sacerdocio de Jesucristo no es un título honorario, sino una designación basada en derechos legales eternos y en una preparación humana perfecta. Al terminar este estudio debemos llevarnos 3 certezas fundamentales. Primero, la seguridad jurídica. Jesús es rey y sacerdote no por herencia humana, sino por el juramento de Dios. Su derecho al trono y al altar es absoluto e inalienable. Si Él es nuestro intercesor,
No hay ni ley ni acusación que pueda sostenerse en nuestra contra, porque el cambio de ley ha validado su posición para siempre. El consuelo experimental, la segunda certeza fundamental. No servimos a un Dios distante, tenemos a un sumo sacerdote que se graduó en la escuela del dolor. Su empatía es nuestra mayor garantía. Él no nos entiende porque pecó con nosotros, sino porque resistió por nosotros. Sus lágrimas en los días de su carne son el puente que nos permite acercarnos hoy al trono de la gracia con total confianza. Y la tercera certeza es el reto de la excelencia. El conocimiento de esta verdad es el alimento sólido que Dios ha servido a su mesa. No podemos conformarnos con los rudimentos de la leche espiritual. La revelación del orden de Melquisedec nos exige ejercitar nuestros sentidos y madurar. El propósito de entender a Cristo como nuestro sacerdote eterno es que dejemos de ser niños espirituales y nos convirtamos en creyentes firmes, capaces de discernir y vivir en su justicia. Sé que estas clases no son fáciles de digerir, pero Dios quiere que entendamos la razón por la cual nosotros podemos mantenernos y perseverar en la fe. Nuestro sumo sacerdote tiene el poder para salvarnos por su divinidad y el corazón para amarnos por su humanidad. No nos quedemos en la orilla de la fe, entremos a lo profundo, pues aquel que vive para siempre intercede hoy por nosotros. El escritor nos ha lanzado un reto, nos ha mostrado las credenciales de nuestro sumo sacerdote, pero ahora nos pregunta, ¿están listos para masticar esta verdad o prefieren quedarse en lo básico? Los capítulos que vienen, terminar el capítulo 5 y capítulo 6 y capítulo 7, son el alimento sólido prometido. No son para curiosos, sino para aquellos que desean que sus sentidos sean ejercitados en la profundidad de la persona de Jesús. Esta fue la clase número 14 de la Carta a los Hebreos, las credenciales de un sacerdote eterno. Estudiamos Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10. En la próxima clase comenzaremos con el versículo 11. Bendiciones para todos.